permutaciones son variaciones de m elementos tomados de m en m. Es decir, estaremos trabajando con m elementos y formaremos grupos que tienen ese mismo tamaño, es decir, m. Y la diferencia entre unos grupos y otros simplemente va a oscilar o va a depender del orden en el que aparezcan dichos elementos. Entonces, la forma de designar a las permutaciones es la siguiente: mediante una P e indicando el número de elementos con los que estamos trabajando, que hemos dicho que coincide con el tamaño de los grupos que estamos formando. Y la fórmula para calcularla va a ser igual a m factorial. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las permutaciones de m elementos coinciden con las variaciones de m elementos tomados de m en m. Y la fórmula de las variaciones es m factorial partido de m menos m factorial, para este caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, obtendríamos m factorial partido de 0 factorial y, por definición, 0 factorial vale 1. Así pues, obtenemos que para calcular las permutaciones de m elementos bastará con calcular el factorial de m. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos, nos dan la palabra salón y nos dicen que calculemos cuántas formas distintas, o de cuántas formas distintas, mejor dicho, se pueden ordenar las letras de dicha palabra. Entonces, ¿cuántas letras tiene la palabra salón? 5. Y vamos a formar palabras, por tanto, de 5 letras. ¿De acuerdo? Palabras distintas, no nos dicen que tengan que tener sentido. Entonces vamos a formar grupos de 5 elementos. Por lo tanto, estaremos ante variaciones de 5 elementos de 5 en 5. ¿Por qué sé que son variaciones? Porque habrá palabras distintas o se formarán palabras distintas dependiendo del orden en el que aparezcan las letras. Como el orden sí que importa, entonces tenemos variaciones. Y las variaciones de 5 elementos de 5 en 5 es lo mismo que las permutaciones de 5 elementos. Por lo tanto, para calcularlas, bastará con hallar el valor de 5 factorial. 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y eso da 120 palabras. Este ejercicio tiene un segundo apartado, que es el siguiente. Nos dicen que cuántas de estas palabras empezarán por vocal. Es decir, si nos fijamos en la palabra salón, ¿qué vocales tienen? Pues tienen la vocal A y la vocal O. Pues ya estamos interesados solos en las palabras que empiecen por A o en las palabras que empiecen por O. ¿De acuerdo? Entonces, si el primer conjunto de palabras, mejor dicho, van a empezar por A, por lo tanto, solo vamos a tener que ordenar en esas 4 posiciones las otras 4 letras restantes, es decir, la S, la L, la O y la N. Así pues, como estaríamos ordenando 4 letras en 4 huecos, tendríamos permutaciones de 4 elementos. Y del mismo modo, las palabras que empiezan por O ya tienen fijas una de las 5 letras. Por lo tanto, solo tendremos que ir ordenando en distintas posiciones las 4 letras restantes en 4 posiciones. Por lo tanto, volvemos a tener permutaciones de 4 elementos. Las permutaciones de 4 elementos es igual a 24 palabras. Y lo mismo para el caso 2. Por lo tanto, a la pregunta de que cuántas palabras van a empezar por vocal empleando las letras de la palabra salón, pues será igual a la suma de estas dos cantidades, es decir, 24 más 24, que es igual a 48 palabras. Y con esto hemos finalizado el ejercicio.